algunas veces han leído esta porción, al capítulo 3, y quisiera tener el tiempo para hablar de todo el capítulo 3, pero nada más vamos a utilizar desde el versículo 15 y una porción pequeña de este capítulo, y dice así: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, es 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahor, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahor se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Y luego sigue más adelante, versículo 19, y me parece que voy a estar aquí, no sé dónde tienen el culto, a la noche, y vamos a seguir viendo lo que sigue después de lo que acabamos de leer. Porque en esta mañana vamos a hablar acerca de la victoria, del triunfo. Y tenemos un Cristo victorioso y triunfante. Hemos cantado aquí esto, y el creyente debe serlo, pero a veces nos sentimos un poquito derrotados, un poquito caídos, y prácticamente lo que voy a mencionar esto es para animar en la vida como cristianos. Así que vamos a hablar en esta mañana de la victoria sobre las derrotas. De eso vamos a hablar en esta mañana, y vamos a hablar también en la tarde sobre esto, y necesitaría como 4 reuniones para poder completar el estudio de lo que es el capítulo 3 del libro de los jueces, pero tenemos nada más 2, así que yo voy a ver 2 cosas de estas, las 2 últimas cosas del capítulo. Cuando estamos hablando de la guerra, el problema no necesariamente es la guerra, hermanos, sino vivir siempre en derrota, y peor aún, cuando el que está derrotado comience a acostumbrarse a vivir precisamente en derrota. Y más peor aún si comenzara a extrañar ese tipo de vida y ser un vencido y no ser un vencedor. Sabemos también, por otra parte, que las derrotas no son el fin de la guerra, pero nosotros podemos hacer que las derrotas tengan un fin, que lleguen hasta ahí nada más, y que acaben pues sepultadas. Cuando pensamos en que a veces nos desanimamos, decía un hermano cuando llegó su pastor, después de una semana que no estaba ahí, fue y le dijo: ¿sabe qué, hermano? Yo ya no quiero seguir. ¿Cómo que ya no quiere seguir? ¿En qué no quiere seguir? ¿En el trabajo? No, en la fe. Como que me quiero desconvertir. Hermano. Sí, pero esa era la idea del hermano. Bueno, y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que somos débiles, y tenemos que ser conscientes de que somos débiles. Y si sentimos que lo somos, entonces sí necesitamos esperar, y debemos de esperar, y eso no debe de asombrarnos. Debemos de esperar entonces el ser derrotados, pero lo que no debemos permitir es vivir siempre en esa derrota. Y eso es precisamente lo que vemos en el libro de los jueces. Si ustedes ven aquí en el capítulo que estamos viendo, nos dice: y los hijos de Israel, ¿qué dice? Desde el 1 inclusive comienza a hablar acerca de esto, y dice, por ejemplo, en el 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego más adelante dice, en el 12: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y
así se está repitiendo esta conducta, esta vida de hacer lo malo. Y si leemos el versículo 12 completo, dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo Israel ante los ojos de Jehová. Y eso es lo que dice la Escritura. Y nos dice también la Escritura aquí en este pasaje que por 18 años los hijos de Israel estuvieron esclavizados. Por 18 años estaban tirados en el suelo, 18 años, y no dejaban de ser los hijos de Dios, pero el pueblo de Dios, pero estaban tirados, así que era necesario que se levantaran. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser victoriosos, ser triunfantes? A veces, como les digo, quisiéramos tirar la toalla, decir, hasta aquí llegamos, pero hermanos, creo que si no somos fieles al Señor, no podemos entrar al reino de Dios, no podemos tener la vida eterna. Y lo que Dios quiere como hijos de Dios es que nosotros seamos fieles hasta el final. Ahora, nada más les voy a mencionar lo que vamos a dejar para ir a lo que les mencioné que íbamos a tratar. La victoria sobre las derrotas. Esta victoria se logra cuando conocemos las razones de nuestras derrotas. Ahora, ¿cuáles son las razones de nuestras derrotas? Y noten ustedes que nos dice aquí que el pueblo de Israel se había alejado de Dios y había hecho las mismas cosas que estaba haciendo, viviendo en pecado, estaban lejos de Dios. Y entonces, este es el problema de ser derrotados, porque a veces nos encontramos tanto tiempo lejos de Dios, y también guardamos una distancia muy larga entre nosotros y Dios, y esa es una de las razones. Y la otra razón, así nada más se lo voy a mencionar, la otra razón de nuestras derrotas es el habernos derrotado a nosotros mismos, porque dice: volvió Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, volvió otra vez. Y entonces vemos que ellos mismos se estaban derrotando. ¿Por qué? Porque pensaban y vivían de esa manera. Y la otra cosa es que nos dice que los hijos de Israel enviaron con Ahod, hijo de Gera, benjaminita, un presente a Eglón, rey de Moab. Eso lo dice en el versículo 15, como nosotros leímos. Y la razón de nuestras derrotas es la congratulación con el enemigo y con el mal, porque dice: mandaron un regalo a Eglón para que estuviera contento, estuviera feliz, y ahí nos vamos, ¿no? Después de todo, no te queremos como rey, pero vamos a hacerla. Y a veces el creyente está haciendo las paces con el pecado, con el mal, y le está regalando, y se están regalando. Bueno, esa es la razón de nuestras derrotas.